Hola a todos. Están entrando más personas. Vamos en 48 personas, 50, 54. ¿Les parece si esperamos un minuto para que se estabilice la cantidad de... ok, ya se estabilizó. Entonces, hola a todos. Mi nombre es Eduardo José Sánchez. Soy el coordinador de la plataforma Let's Slack. Esta es la primera vez que de hecho presento un webinar. No ha sido muy dado a hacer las presentaciones de los webinars, pero de verdad es un gusto poder conversar con ustedes. Como ustedes saben, este es un momento único en nuestras vidas. Gran parte de la población se encuentra en cuarentena y si bien la calidad del aire ha mejorado, las reducciones de emisiones no lo han hecho. Las concentraciones estarán en la atmósfera por siglos y es necesario entender que la discusión sobre cambio climático es mucho más amplia que el uso masivo de energías renovables. Como veremos más adelante en las presentaciones de José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, y Eduardo Fracassi, embajador de Climate Interactive, profesor del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y ganador en 2016 de una de las iniciativas de innovación climática más interesantes, el Climate Collab de MIT. Las reducciones de emisiones que hoy tenemos son insuficientes y para lograr como tal los compromisos del Acuerdo de París. Y en este sentido se requiere de avanzar en discusiones sobre temas que para algunos son espinosos, temas como secuestro de carbono, tecnologías de modificación de clima, que requieren de información técnica y científicamente sustentada para que cada uno de nosotros pueda tomar una posición propia. Let's Slack, como ustedes saben, es una plataforma de colaboración y acción impulsada por países de Latinoamérica y el Caribe que busca apoyar la implementación de las estrategias de largo plazo y las NDCs con una visión de desarrollo resiliente y bajo en emisiones y en colaboración hoy con uno de nuestros miembros del Consejo Directivo, la CEPAL, que desde la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos busca contribuir a evaluar los avances en las políticas públicas, instrumentos e instituciones dirigidas a promover una actividad económica más inclusiva y de menor huella ambiental en los países de América y el Caribe. Nos hemos unido con C2G, una iniciativa del Carnegie Council for Ethics in International Affairs, que busca catalizar la creación de marcos de gobernanza para las tecnologías emergentes que alteran el clima, como son la modificación de la radiación solar y la eliminación a gran escala del dióxido de carbono. Es importante destacar que C2G es imparcial en lo que respecta a la investigación, las pruebas o el uso potencial de las tecnologías emergentes de alteración del clima. Estas son decisiones de la sociedad, que la sociedad debe tomar. C2G es una iniciativa limitada en el tiempo. Su misión se habrá cumplido una vez los gobiernos, los organismos intergubernamentales y la sociedad en general asuman la gobernanza en tecnologías emergentes que alteran el clima. Este es el primer webinar de un proyecto entre C2G, Let's Slack y CEPAL que busca fortalecer la acción climática en América Latina y el Caribe y quiero de nuevo darles a todos ustedes la bienvenida. En ese sentido, les quiero también contar cómo es la mecánica de este webinar. Primero, que ustedes conozcan la agenda. En términos generales, pues el inicio obviamente lo estoy dando yo. Viene una presentación de José Luis Samaniego, de la CEPAL, después de Eduardo Fracassi, de Climate Interactive, y al final vamos a tener unas palabras de cierre de Ale Hassan de C2G. En términos de metodología, queremos que esto sea un webinar muy participativo, que estará basado en preguntas que Alia irá presentando a todos ustedes y van a aparecer a lo largo de la presentación, que básicamente cada uno de ustedes puede ir contestando y eso nos servirá como para tener retroalimentación de parte de ustedes. Las preguntas que ustedes tengan se harán por escrito. Yo las estaré moderando a lo largo de todo este webinar y las vamos a ir contestando en la medida que estén agrupadas como tal. For our English speaking audience,
We will have translation. On the bottom right of your screen, you'll find a couple of flags with the translation inserted in them, signifying the spoken language on the channel. Feel free to send your written questions and we will be happy to answer them as the conversation moves forward. De nuevo, esperamos que este webinar supere sus expectativas. Como ustedes saben, en Let's Slack estamos a sus órdenes, son todas las organizaciones bienvenidas. Queremos agradecerles a todos y sobre todo a nuestros socios C2G y CEPAL por haber confiado en nosotros en todo este trabajo y bueno, y esperamos que todo esto sea de su agrado. Sin más preámbulos, entonces quisiera darle la palabra a José Luis para que iniciemos la presentación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Let's Slack por la invitación. Para nosotros es un gusto y además somos parte orgánica de Let's Slack con la idea de avanzar la agenda climática en la región. Antes de hacer la presentación, C2G nos va a hacer algunas preguntas para que a lo largo del webinar ustedes las puedan ir contestando y podamos ir compartiendo con ustedes los resultados de sus elecciones. Adelante, Alia. Ahí tienen las preguntas. ¿Está su país trabajando en la elaboración de la actualización de su NDC, de su contribución nacionalmente determinada? ¿Cuáles son los sectores que tienen mayor potencial para el cumplimiento de la contribución nacionalmente determinada en su país? Y ahí tienen ustedes las opciones. Voten y les vamos a ir mostrando los resultados a lo largo del ejercicio. Bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación. Yo quiero hacer honor al título y hablar de los desafíos para el cumplimiento del Acuerdo de París. Tenemos una situación inédita en el mundo y por supuesto también en la región, con crisis que se están superponiendo. Y las tres crisis que uno puede identificar son difíciles de atender, requieren de una alineación de medidas que permitan conectar el corto con el mediano, con el largo plazo, que es un ejercicio al que no solemos estar acostumbrados desde los gobiernos, difícil de percibir porque tienen horizontes temporales distintos. La crisis sanitaria es muy de corto plazo, hay que atenderla inmediatamente. Ya ha desatado una recesión importantísima que empezó por un problema de consumo, por las cuarentenas, que se va a convertir obviamente en un problema de oferta y de aparato productivo, una recesión importante que no se va a resolver en un año, posiblemente queden secuelas, algunas de ellas permanentes, y superpuesto a eso tenemos la crisis ambiental que se sigue acumulando. Tenemos transgredidos muchos de los umbrales ambientales planetarios del planeta, como por ejemplo las cargas de nitrógeno, las cargas de fósforo, la pérdida de biodiversidad y por supuesto, tema de esta reunión, el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero y que nos estamos acercando rápidamente a cruzar el umbral del 1.5 grados y de 2 grados centígrados de aumento, que es lo que el Acuerdo de París está tratando de controlar. Entonces, alinear o no alinear. Y hay un potencial conflicto entre las urgencias de corto plazo y como estamos acostumbrados a entrar en los programas de recuperación o anticíclicos y la alineación con las direcciones necesarias para el largo plazo. Entonces, hay un potencial de conflicto o un potencial de alineación y la moneda está en el aire. Va a depender de las decisiones que tomen los países en materia de los planes de recuperación económica, que puede ser una recuperación económica verde o no. Nos puede ayudar a superar la etapa del petróleo o nos puede condenar a persistir en la etapa de los hidrocarburos. Un segundo factor importante es que el cambio climático agrava las vulnerabilidades socioeconómicas que la propia pandemia ya puso en evidencia. El cambio climático se manifiesta como se manifestó la crisis sanitaria en las personas de menores recursos, las que tienen menores accesos a los servicios públicos indispensables, servicios públicos básicos, a quienes no tienen acceso a las políticas de protección social del estado de bienestar, a estados de bienestar
muy debilitados por una crónica falta de inversión para comprar, digamos, el seguro sanitario que era necesario, el seguro de ingreso ciudadano que era necesario para enfrentar la pandemia y la subsecuente crisis económica de la mejor manera. Y estamos cometiendo exactamente el mismo error para enfrentar la crisis climática. No estamos comprando, digamos, o invirtiendo en el seguro que nos permitiría enfrentar el cambio climático de una mejor manera. Por ahora, el problema climático es consustancial al estilo de desarrollo y para reorientar ese estilo de desarrollo requeriríamos de una acción muy decidida, muy deliberada, muy bien direccionada, de acción transversal con el apoyo de todos los sectores, gobiernos nacionales, gobiernos locales y muchos actores sociales en un marco de discusión transparente para generar los consensos necesarios. Finalmente, en estas consideraciones generales, creemos que la acción climática puede y debiera ser el camino clave para una recuperación verde post-pandemia que combine un crecimiento selectivo apoyando los sectores que debieran de ir ascendiendo, como cuáles, como las renovables, como el transporte público en las ciudades, como la infraestructura básica de saneamiento, de agua y saneamiento, como la disponibilidad de materiales de construcción para la vivienda social y popular de bajas emisiones, como la economía del cuidado, como una recuperación de los servicios ecosistémicos, etc. Y estos sectores ascender al mismo tiempo que desestimulamos los sectores intensos en carbono. Así que habría que ir alineando los incentivos, tener objetivos muy claros e ir creando las condiciones favorables. Eso quiere decir que no es suficiente ni un sector, ni una política, ni un solo actor. En realidad es un esfuerzo de la sociedad completa. Obstáculos para el cumplimiento de los acuerdos de París. El primero es que los esfuerzos globales no son suficientes. Muchos de ustedes ya conocen este gráfico. Es el resultado agregado de los compromisos de las contribuciones nacionalmente determinadas que nos dejan brechas importantes hombre, 29 gigatoneladas y hasta 32 gigatoneladas para poder alcanzar el umbral del 1.5 grados centígrados para el 2030, menores las brechas de 12 y 15 gigatoneladas, dependiendo si los compromisos son condicionados o incondicionales, para alcanzar el rango de los 2 grados centígrados de aumento, de no superar este rango de aumento. ¿Qué dice el Acuerdo de París al respecto? Que tenemos que ir ajustando periódicamente las contribuciones nacionalmente determinadas, de modo que efectivamente la suma de los esfuerzos globales nos permita alcanzar o no rebasar el umbral de peligrosidad climática, de inseguridad climática. Que alcancemos la medida buscada con la suma de los esfuerzos nacionales no quiere decir tampoco que solo los esfuerzos nacionales basten. Se necesita mucha cooperación internacional para socializar costos, facilitar curvas de aprendizaje y un montón de cooperación. Obstáculo número 2, al interior de los países. Los esfuerzos de mitigación y adaptación todavía no alcanzan a todos los sectores, ni están claros los roles que tienen los sectores y los territorios, y por eso entiéndanse las ciudades y algunos servicios ambientales, en las contribuciones nacionalmente determinadas. Ustedes pueden ver en este mapa cómo todavía hay huecos en algunos países respecto de lo que han informado a la Comisión que serían sus áreas de interés. Está alineado deliberadamente así para que ustedes puedan ver dónde hay cuestiones faltantes. Por ejemplo, un caso importante, el caso de los desechos, que contribuyen con metano, el caso de algunas industrias, el caso de los bosques, que tienen una enorme contribución, la infraestructura, en donde prácticamente no aparecen muchas de las contribuciones nacionalmente determinadas. Mucha tarea por hacer al interior de los países. Lo mismo pasa en la adaptación, nos faltan sectores. Llamo la atención de ustedes, por ejemplo, al tema del impacto en el borde costero, zona costera, en donde todavía falta mucha acción. Aquí lo estoy señalando con el cursor, y es un problema que comparte absolutamente toda la región y que no es un problema simplemente de déficit de la calidad del desarrollo. Es un problema inducido inequívocamente por el cambio climático. Un tercer obstáculo, la suma de nuestras políticas
la suma o la alineación de los incentivos no resultan en la velocidad anual de descarbonización de la economía que se necesita para cumplir con los NDCs, con las contribuciones nacionalmente determinadas. Aquí ustedes tienen la visión para el conjunto de América Latina, en donde ustedes pueden ver que entre 1990 y 2014, en esta primera columna azul, hemos tenido una velocidad histórica de descarbonización anual de menos 2.4%. De aquí al 2030 esperamos que esa velocidad de descarbonización disminuya porque ya los bosques, plantaciones, reforestaciones han rendido más o menos su potencial de captura y tendríamos una tasa ligeramente menor de 2% anual esperada entre ahora y el 2030. Para cumplir con la contribución nacionalmente determinada incondicional, sin ayudas internacionales, las comprometidas por los países, tendríamos que aumentar en 8 décimas porcentuales la velocidad anual para poder estar en línea con el cumplimiento de la contribución nacionalmente determinada y prácticamente 1.6 puntos adicionales si efectivamente los países reconocen que están recibiendo apoyo internacional tecnológico o financiero para cumplir las metas condicionadas. Por lo tanto, la brecha en velocidad es muy grande todavía y lo que nos está diciendo es que no estamos en régimen, no estamos yendo a la velocidad adecuada. Ese es un gran obstáculo, tanto agregado como a nivel sectorial. Veamos aquí el caso de la energía. Si quisiéramos cumplir con la contribución nacionalmente determinada, tendríamos que ir a una velocidad en el sector energético de menos 1.2% anual en términos de la descarbonización del sector energético. Y vamos prácticamente un punto porcentual atrás. Vamos apenas al menos 0.3% anual. Lo mismo nos pasa en agricultura, vamos a menos 1.4 y deberíamos de ir prácticamente un punto porcentual más rápido año con año. Nos pasa lo mismo en el caso de las industrias, donde hay una tasa de carbonización de 1.6% anual y deberíamos de ir prácticamente a menos de la mitad de velocidad de carbonización. Y en el caso de residuos, en lugar de carbonizar, deberíamos de ir descarbonizando. Entonces, tenemos brechas nacionales y tenemos brechas sectoriales que también podemos ir identificando en el marco de contribuciones nacionalmente determinadas, mejor calibradas, con mejores presupuestos de carbono nacionales y sectoriales, que es una práctica que no se ha generalizado todavía en América Latina. Y acá quiero poner un par de ejemplos de una de las últimas, de hecho creo que es la última contribución nacionalmente determinada actualizada, que es la de Chile, que se acaba de presentar en marzo de este año, en donde hay un importante cambio en la narrativa, un cambio en el enfoque y un cambio en el rol que tienen los sumideros de carbono, que es el tema principal de la charla de hoy, cómo capturar carbono o cómo modificar la cantidad de calor que llega a la Tierra. Acá ustedes están viendo cómo está construido el nuevo modelo de carbono neutralidad de Chile, en donde tienen para empezar una meta absoluta. Ellos van a reducir aproximadamente 5 megatoneladas entre ahora y el 2030, que es una meta mucho más clara que las que están referidas a escenarios de reducciones relativas, por ejemplo, con respecto a un crecimiento estimado en el futuro. En este caso es una reducción absoluta respecto de las emisiones que se tienen hoy para el 2030. ¿Y cómo van a contribuir cada uno de los sectores? La industria, una nueva fuente energética que es el hidrógeno, lo cual es muy promisorio, la electromovilidad, la edificación, el retiro de las carboeléctricas, el aumento de la eficiencia y una importante captura en ecosistemas, ¿sí? Son servicios, son soluciones basadas en la naturaleza, son servicios ambientales, que es una de las formas que para América Latina y el Caribe son más benignas, más inclusivas y posiblemente más costo efectivas de reducir las emisiones. Segundo buen ejemplo que también corresponde a la visión de carbono neutralidad de Chile es que hay un cambio en la narrativa en donde se enfatizan las oportunidades de hacer inversiones que sean costo efectivas, es decir, baratas y que al mismo tiempo reduzcan muchas emisiones. En el eje de las X
tenemos el potencial de reducción de cada una de las alternativas. Por ejemplo, me pongo aquí sobre la morada, que es la calefacción eléctrica en residencias en lugar de otras formas de calefacción, como podría ser la leña o como podrían ser con base en hidrocarburos, con un potencial muy grande en la línea de las X de reducción de emisiones y con un ahorro absoluto, con respecto al costo que tendría para la sociedad el implementar este tipo de soluciones, en donde se podrían reducir prácticamente $100 por tonelada reducida con este tipo de inversión. Entonces, del lado izquierdo y por debajo del cero están todas las opciones que representan ahorros para la sociedad, y aquí arriba del cero empiezan a aparecer las opciones que tienen un costo para la sociedad. Entonces hay un énfasis muy grande en cambiar la narrativa en donde se sale de la idea de que atender la acción climática implica un costo neto. No es así, puede implicar un ahorro neto el lograr capturar las ventajas del cambio tecnológico para la sociedad. Termino con unos pocos mensajes diciendo que apoyar la descarbonización requiere, como vimos en el gráfico anterior, apoyarse en sectores claves. Renovables, ya dijimos, transporte público, servicios basados, soluciones basadas en la naturaleza, que al mismo tiempo genere más empleo, demande menos importaciones y genere una menor huella ambiental, incluida la huella carbónica. Las políticas para que esto sea exitoso tienen que ser consistentes, de modo que las rentabilidades relativas cambien en favor de los sectores que queremos promover y en contra de los sectores que queremos ir abandonando. Esta alineación de políticas implica la fiscal, la financiera, la de inversiones, la de compensación a los grupos vulnerables, todo en el marco de una discusión transparente, organizada en la sociedad, como lo postula el Acuerdo de Escazú. Y finalmente, reforzar el papel que tienen simultáneamente los ODS y las contribuciones nacionalmente determinadas del Acuerdo de París como brújulas para el desarrollo. Son guías claras porque especifican metas acordadas globalmente, y metas como la carbono neutralidad son muy claras para responder al desafío de París. Y con eso yo terminaría mi presentación y quedaría abierto a preguntas y le pasaría el control a mis colegas de Let's Lack. José Luis, muchísimas gracias. Yo les envié una pregunta sobre el idioma. Hace un momento les agradecería si es posible, y te agradecería, Alia, si puedes proyectar de nuevo la pregunta sobre el idioma mientras estamos ahora avanzando. José Luis, mientras mis colegas pueden responder a esta pregunta sobre el idioma, hay tres preguntas que se han hecho acá a través del chat y es del Q&A. Una, Ana Benalcázar pregunta es, ¿qué recomendaciones dan a los países para diseñar y construir objetivos, metas e indicadores para la NDC con enfoque de género, tanto en los componentes de adaptación y mitigación? Hay una segunda, no sé si quieras, José Luis, oírlas todas o quieras contestar esta y te voy Dímelas haciendo la siguiente. todas Ok, y así las voy agrupando y viendo qué relaciones hay entre ellas. listo. La siguiente sería, es de Adrián Sandí. Varios países de América Latina y el Caribe ya están desarrollando estrategias en bioeconomía, como Costa Rica. Y creo que es la ruta a seguir. La pregunta sería, ¿las políticas públicas, las incidencias políticas deberían alinearse a estas estrategias desde mi punto de vista, pero cómo se enlazan, traslapan estas con las NDCs? Y adicionalmente, perdón un segundo. Em, María del Valle Morresi pregunta es, ¿qué estrategias de concientización, especialmente para los tomadores de decisión, en entender que adoptar medidas de mitigación no es un costo, sino un ahorro? No entiendo muy bien la pregunta, pero María del Valle, si puedes explicarnos un poco mejor, porque no la entiendo muy bien. Pero si quieres, José Luis, ir respondiendo las primeras preguntas. Sí, mira, la primera es la pregunta yo creo que más difícil de todas, porque
digamos, dentro de los problemas del desarrollo, la cuestión de género, el impacto de malas políticas o insuficiencias en las políticas de desarrollo, tiene un efecto muy desigualador y muy diferenciado. Eh, a- a- Afectan estas insuficiencias o estas malas decisiones para el desarrollo, afectan más a los pobres que a los ricos, por supuesto, que tienen menos recursos. Pero dentro de las categorías vulnerables, siempre las mujeres están mayormente afectadas. Entonces, tener una política con sensibilidad de género implica, primero que nada, que las estadísticas nacionales puedan reportar los impactos en pobreza, en medios de vida, eh, siempre distinguiendo por género, de modo que podamos ver los impactos sobre las mujeres. Hay otros problemas todavía persistentes en América Latina que le quitan a las mujeres posibilidades de superar mejor las crisis provocadas por ejemplo, eventos extremos que también están asociados al cambio climático, porque tienen limitaciones de acceso a la propiedad, porque en algunos países requieren de autorizaciones de supuestos encargados de las mujeres como maridos o padres, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas deben de ir eh, eliminándose, deben de ir corrigiéndose, de modo que mujeres y hombres tengan los mismos derechos, pero al mismo tiempo que las políticas de mitigación, de adaptación, de seguros, de protección social sean especialmente sensibles al género, porque son especialmente vulnerables las mujeres a, por ejemplo, pérdida de medios de vida. Muchas mujeres son cabezas de hogar. Entonces, mientras tengamos estos indicadores distinguiendo entre género, tendríamos también que estar haciendo respuestas que reconozcan esa especial vulnerabilidad. Con respecto a la bioeconomía, efectivamente es una ruta a seguir para América Latina. El tema de soluciones basadas en naturaleza y la refinación de los recursos de la economía basada en la biodiversidad es muy potente. Recordemos que América Latina está entre los trópicos, la mayor parte de América Latina, entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, que es la zona de mayor productividad biológica del planeta. Entonces, en la medida que podamos sacar materiales, resinas, fibras, enzimas, nutracéuticos, todas las opciones que nos da la biodiversidad y además la restauración de ecosistemas, creo que es la ruta a seguir. Ahora, ¿cómo se alinean las políticas con esas inquietudes? Bueno, esa es una pregunta un poco más complicada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la restauración de ecosistemas normalmente es una externalidad positiva para la economía. Es decir, es un bien que no se retribuye adecuadamente en la economía. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la restauración de manglares que aplica a casi la totalidad de los países de América Latina y el Caribe. Te generarían protección costera, te hacen más rentable la industria turística, etcétera, pero empresa por empresa difícilmente están dispuestos a pagar. Entonces tú tienes que encontrar un mecanismo social institucional por medio del cual se pueda retribuir de una forma masiva el servicio ambiental y que el costo después se distribuya entre los que son beneficiarios del servicio ambiental. Esto, empresa por empresa, voluntariamente, es muy difícil que ocurra. Entonces, tendría que ser más bien una política de Estado que tuviera consenso social, de modo que se resolviera el problema de coordinación. Entonces, me parece que hay mucho por evolucionar en materia de políticas para poder viabilizar soluciones de gran escala para el pago de servicios ambientales. Otra manera de hacerlo sería en una NDC revisada, por ejemplo, obligar a los sectores a que tuvieran metas climáticas que tuvieran que compensar, y una de las opciones para compensar fueran los servicios basados en naturaleza y las biosoluciones. Ahí tendrías otro mecanismo institucional para darle mayor viabilidad a la bioeconomía. Y así es como deberían de interactuar las políticas con las soluciones basadas en naturaleza. ¿Cómo llevar este cambio de narrativa a los tomadores de decisiones? Eh, Hay que hacerlo en todas las discusiones posibles. Tienen que interactuar los ministros de Economía con los ministros que llevan las decisiones económicas en Hacienda, en Obras Públicas, en Economía. Esto tiene que ser parte de los debates sociales y la narrativa tiene que pivotear mucho más en las oportunidades de bienestar que ofrece la acción climática. Hay una pregunta en el chat que no se dijo oralmente, pero me parece que vale la pena responderla. ¿Los bonos verdes siguen siendo una oportunidad? Sí.
sustituyen en parte al accionar de los bancos como prestadores de recursos, transfieren esa función directamente a los inversionistas en los mercados de valores. Y lo que hemos visto nosotros en los reportes periódicos que hacemos en CEPAL es que incluso con tasas de interés reducidas y vista la situación de exceso de liquidez en los mercados financieros internacionales, los bonos verdes se convierten en una opción atractiva siempre y cuando se logre la supervisión adecuada para asegurar que los recursos recaudados con la emisión de los bonos efectivamente va a soluciones sostenibles, lo cual requeriría tener absoluto entendimiento de las definiciones de lo que es verde, porque hay discrepancias interesadas entre países y en algunos países, por ejemplo, el uso del metano en su versión gas natural todavía se sigue defendiendo y argumentando como si fuera una solución de transición en la acción climática y francamente desde muchos ángulos es muy cuestionable. José Luis, hay varias preguntas. No tenemos mucho tiempo, pero quisiera resumirlas todas en una. Digamos que la mayoría de lo que está buscando es tratar de entender cómo se puede pasar de la teoría a la práctica, desde diferentes perspectivas. Es decir, hay algunas preguntas que lo que buscan es entender cómo se puede dar una mejor interrelación entre mitigación y adaptación en términos de desarrollo de políticas, otras que lo que buscan es entender cómo se puede dar una mejor interrelación entre las políticas climáticas y el sector privado, otras que preguntan sobre qué o cómo se puede llegar a desarrollar políticas concretas en términos de reducciones de emisiones. Y hay una también muy interesante que también nos hacen en inglés y es cómo se puede, cuáles son las consecuencias que pueden estar derivadas de esta coyuntura del COVID en temas de reducciones de emisiones, en términos de restauración ambiental. Yo les pido disculpas a todas las personas que están haciendo sus preguntas, son preguntas muy interesantes, pero tenemos que pasar a la siguiente. Entonces, José Luis, de una manera muy breve, no sé si tengas comentarios sobre estos temas. Muy brevemente para no desarmar el seminario, mira, para ir de la teoría a la práctica, y aquí tengo un sesgo institucional y un sesgo profesional, es como cuando vas al supermercado, ¿cómo decides que compras lo mejor para ti? Bueno, porque es una combinación de calidades con precios. Lo mismo pasa en la economía. Tú tienes que tener claridad absoluta de cuáles son las ventajas y desventajas de tus opciones de desarrollo. Entonces, si tú sabes cuáles son las huellas económica, social y ambiental y la alineación que eso tiene con la Agenda 2030 de una decisión respecto de la otra, tú puedes hacer campaña en favor de las que son mejores para tu sociedad. Entonces, si yo te digo que las energías fósiles generan menos empleos que las renovables, son más caras que las renovables, emplean menos gente que las renovables, que producen más importaciones que las renovables, la única razón por la que estás invirtiendo en energías fósiles es o porque favoreces a un lobby o porque tienes demasiado capital invertido como para animarte a abandonar esas inversiones e irte por las que debieras de estar fomentando en este momento. Y porque se sienten inseguros quienes tienen que tomar esas decisiones. Entonces, es como, digamos, es clarificar las consecuencias y discutir las consecuencias de una elección frente a la otra. Creo que esa es la manera de pasar de la teoría a la práctica y que los incentivos se alineen para que entonces queden favorecidas las decisiones que tú quieres que sean tomadas. Las consecuencias del COVID a corto plazo es que generan un sentido de urgencia que lastima a la reflexión de largo plazo. Entonces, por salir de la recesión que tienes ahorita, te vas a ir a las opciones que te resultan más conocidas, en lugar de realmente sopesar cuáles son las mejores para ti en el mediano y largo plazo, que es lo que deberías de estar haciendo en el marco de una discusión social abierta sobre el potencial de recuperación más verde. Te pongo un ejemplo al respecto. El COVID hace que le tengas desconfianza en las ciudades, al transporte público, porque no puedes mantener la distancia social. Y al mismo tiempo, la recesión te ha abaratado los combustibles fósiles, ha agudizado la necesidad que tienen los bancos de prestar dinero, con lo cual las condiciones para que
aumente la motorización privada, son muy fuertes, cuando en realidad las ciudades deberían de estar tomando decisiones que evitaran justamente que esa sea la solución dominante, porque en un año más, en 2 años más, vas a tener un colapso en la capacidad de las ciudades para manejar ese nivel de congestión y de motorización, con sus consecuencias ambientales, sociales, de exclusión, etcétera. Entonces, en realidad deberías estar optando por las soluciones de mediano plazo, favoreciendo un transporte público de calidad que no has tenido al nivel que necesitas durante muchos años. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Les recuerdo también que si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer, más adelante les vamos a dejar un correo de contacto para que ustedes puedan hacer las preguntas y nosotros posteriormente podemos contestarla por escrito. Entonces, José Luis, muchísimas gracias por tu presencia. Quisiera darle entrada a Eduardo Fracassi para que podamos empezar a trabajar como tal también en el modelo. De nuevo, Eduardo, muchísimas gracias a José Luis por su presencia y Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, gracias José Luis, gracias Eduardo José por la posibilidad de participar de este encuentro. Para mí es una gran alegría, yo soy ambasador de Climate Interactive desde el año 2016, uno de los más antiguos, y hemos trabajado con estas herramientas desde el 2013. Y lo que le voy a proponer ahora es jugar un tiempo con el simulador En-ROADS, que es un simulador que tiene la posibilidad de que ustedes, que todos experimentemos cómo sería la transformación energética en los próximos años. El simulador es muy sencillo, según los datos que tengo yo, ustedes ya lo tienen el link al simulador. Así que, bueno, acá arriba a la izquierda, ustedes tienen la matriz energética del mundo desde el año 2000 al 2100. Y entonces tiene la cantidad de energía generada por carbón, en el color marrón, en el color rojo el petróleo, en el color azul el gas natural, las energías verdes con el color verde, la bioenergía en color violeta, y es celeste la energía nuclear. Y una posible nueva solución tecnológica en naranja. Del lado derecho ustedes tienen la evolución prevista de la temperatura según el escenario business as usual sería con una actividad económica habitual. El problema que tenemos como humanidad es que para el año 2040 estaríamos fuera del Acuerdo de París, de los 2 grados. Esto es solamente 20 años y hay que hacer los cambios necesarios para que la trayectoria se conserve dentro de los 2 grados, o idealmente a 1,5 grados. ¿Sí? Y acá abajo ustedes tienen las distintas intervenciones posibles para resolver la crisis climática. Entonces, si ustedes mueven alguna de estas perillas, por ejemplo, cambian la tasa de crecimiento poblacional, ustedes van a ver que la temperatura media final para el año 2100 disminuye de 2 décimas de grado, es decir, desde 4.1 a 3.9. Yo quisiera que nos tomáramos 5 minutos para que cada uno de ustedes evaluare cuáles de estas intervenciones haría en primer lugar. Entonces le voy a pedir a Alia Hassan, para que por favor les haga una pregunta que ya tenemos preparada, ¿qué es lo que ustedes harían en primer lugar? ¿Cuál de estas intervenciones ustedes harían en primer lugar? Muchas gracias. Entonces nos tomamos 5 minutos y jugamos con el simulador y me contestan la pregunta, por favor.
Alguna consulta que tengan la pueden escribir en el chat. Y Eduardo José me las va a ir transmitiendo, así yo las contesto. Pero Recuerden, es en la sección de Q&A más que en el chat. Ok, en Q&A. Muchas gracias. Si hay alguna consulta, no pueden elegir varias, tienen que elegir una sola de estas 10 opciones. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan hacer en primer lugar? ¿Qué intervención tiene mayor impacto que las demás? Eduardo, hay una pregunta que se ha ido repitiendo a lo largo de la presentación de José Luis y el inicio de la tuya, y es el peso de los servicios ambientales en las reducciones de emisiones. ¿Perdón? No, que te decía que hay una pregunta que se ha ido repitiendo a lo largo. Adelante. Adelante, por favor. Adelante porque no te escucho. Adelante, por favor. No escucho la pregunta. Ok. Te preguntaban sobre el peso que tienen los servicios ecosistémicos en la reducción de emisiones. Los servicios ecosistémicos, no los conozco como tal. Tengo las categorizaciones que están acá, pero los servicios ecosistémicos como tal no los conozco. No sé a qué se refieren con esa palabra. Si quisieran ampliar un poco, es decir, hay varios servicios ecosistémicos, pero en general, digamos que en parte se referían a temas que están en algunos casos considerados acá como son los de reforestación o deforestación, pero como tal creo que quisiera preguntarle a Juan Carlos Guntin, que básicamente nos hizo esta pregunta, que ampliara un poco más la pregunta. La pregunta de él es, ¿los servicios ambientales deberían tener más peso en las economías de América Latina? Eduardo, hay otras dos preguntas. Hay países como Guyana que están encontrando yacimientos de petróleo recientemente, siendo una oportunidad de crecimiento para ellos. Esto afecta en los avances hacia una economía mundial basada en energías limpias. La pregunta es, ¿qué planes existen a nivel global para desmotivar el crecimiento basado en petróleo para este tipo de países que tienen mucha pobreza y no tienen muchas opciones de crecimiento? Adicionalmente, no, creo que esa es la pregunta. Edgar López Moscarda, te agradecería si formularas esto en forma de pregunta. No entiendo muy bien a qué te refieres, pero básicamente está la pregunta sobre petróleo que tenemos, la de servicios ecosistémicos y bueno, ok, eso. Ok, mira, te agradezco, José Antonio, muy buena la pregunta. La verdad es que la viabilidad del petróleo hoy está en duda. Países como Argentina están subvencionando el petróleo. Se fijó un precio base superior al anterior, al precio de mercado, porque hace unas semanas tuvimos hasta precios a futuro negativos porque exceso de oferta. Dudo mucho de que el petróleo sea una opción para generar riqueza dentro de los próximos 10, 20 años. La verdad que yo no invertiría en petróleo hoy, porque, por ejemplo, el costo de del petróleo para países como Arabia Saudita, que tienen pozos muy importantes, es de solamente $5 el barril. Tú inviertes en generar más petróleo y puedes terminar perdiendo dinero, ¿sí? Porque como dijo
José Luis, los precios del petróleo están disminuyendo, perdón, de las energías, el costo nivelado, es el leveled cost of energy de las energías renovables, hoy es inferior a la energía convencional. Entonces, si tú inviertes en petróleo hoy, es muy posible que pierdas dinero. Yo no lo haría. No lo haría no por un tema ambiental, no lo haría porque es muy posible que el país pierda dinero invirtiendo en petróleo. Esa es la realidad hoy. Ahora, si el gobierno de Guyana está dispuesta a subvencionar el petróleo, es un tema de política interna del país. Yo no lo comprendo, eso no tengo referencia. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, ahora quisiera saber, por favor, si ya terminaron de responder las preguntas, si todo el mundo pudo responder las preguntas, ¿sí? Eduardo, un segundo, solo para avisarte que en la misma pregunta estaban las tres que formulaste, es decir, cuál es la primera prioridad, la segunda prioridad y la tercera. Entonces ya tienes las respuestas en la casilla que se te abre en la pantalla. Genial, muchísimas gracias. Bueno, acá me están diciendo que muchísimas gracias a la gente que respondió. Estoy muy contento de que hayan podido usar el simulador y que puedan compartir la experiencia de usarla. El simulador es una herramienta conceptual. El IPCC tiene herramientas mucho más sofisticadas, como por ejemplo los IAMS, o sea, Integrated Assessment Models. Sin embargo, esto permite que uno entienda realmente cuál es el camino para resolver la crisis climática. Entonces, yo voy a hacer lo que ustedes proponen, que es, la marrón sería la más importante, aplicar eficiencia energética en el transporte y en infraestructura, ¿sí? Entonces, yo acá en el simulador, seguramente ustedes ya lo hicieron, voy a poner un aumento de la eficiencia energética bastante importante. Por ejemplo, hasta acá, que sería highly increased, es decir, aumentó significativamente. Fijémonos el impacto sobre la matriz energética. Ustedes pueden apretar este botón y van a ver cómo cambia, ¿sí? Lo repiten 3 veces. Entonces bajamos 4 décimas de grado. Lo que se nota es que para el fin de siglo la fuente energética más importante es el carbón, seguida por el petróleo y el gas natural. Ahora la temperatura bajó casi medio grado, lo cual es bastante, ¿sí? Así que es una medida muy interesante la eficiencia energética. Pongamos también una eficiencia energética en el transporte, y ahí tenemos 2 décimas más de impacto. Veamos cómo cambia la matriz energética mundial. Y vamos a tener que la energía predominante a fines del año 2100, es decir, a fines del siglo XXI, va a ser el carbón. En segundo lugar, el petróleo. En tercer lugar, el gas natural. Y las energías renovables en tercer lugar. Esto en el simulador se puede ver de una manera bastante gráfica con los siguientes gráficos, ¿sí? Todos los gráficos están acá en este menú. Acá están resumidos los más importantes, ¿sí? Los que están acá. Por ejemplo, el Producto Bruto Mundial, la demanda de energía, el costo de la energía. Acá, ¿cuáles son las energías más caras? Fíjense, para el año 2100, la energía más cara sería el petróleo. En segundo lugar, la bioenergía. En tercer lugar, sería el grupo, sería, este grupo está medio decolorado, serían las energías renovables, y después tendríamos el gas natural y el carbón, ¿sí? O sea, el carbón sería siguiendo el más barato, después tendríamos el gas y las renovables. Demanda primaria de energía, acá hay un gráfico de torta. Acá no estamos sacando dióxido de carbono de la atmósfera. Fíjense que la remoción de dióxido de carbono de la atmósfera se conoce como
emisiones negativas, ¿sí? Y es un punto de apalancamiento que puede ser muy importante. Las emisiones netas de dióxido de carbono, las emisiones y remociones, la temperatura y el aumento del nivel del mar, ¿sí? Este es como un cuadro sinóptico que tiene el simulador, ¿sí? Otro gráfico muy interesante, la vista del gráfico de Kaya, que ustedes lo ven acá, ¿sí? Kaya, la ecuación de Kaya predice que la cantidad de gente que vive en el planeta, por lo que gana en promedio cada una de estas personas, por la demanda de energía por cada dólar de lo que gana la persona, por la cantidad de carbono que hay en esta energía que se necesita, multiplicando estos 4 números, nos da las emisiones anuales de energía de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y esto es cómo han evolucionado. Fíjense que las emisiones bajan, pero no lo suficiente. Y yo lo único que hicimos es eficiencia energética. Ahora vamos a ver las respuestas de las preguntas, y quiero verlas por favor nuevamente. A ver, están acá. Alía, ¿serías tan amable por favor de compartirme las respuestas, así vemos la segunda opción? Muchas gracias. Bueno, acá dentro de las... Muchas gracias, Alía. Dentro de acá, de las distintas, hubo un pequeño grupo que mencionó el precio del carbono y el fomento de las energías renovables y la reforestación. Bueno, vamos a la segunda. Esto es acá aparentemente en la segunda opción, la prioridad, según nuestro grupo, es la reforestación y la conservación de los bosques, ¿sí? Una política inteligente en cuanto a los bosques. Bueno, entonces acá en el simulador ustedes lo pueden poner. Lo que se puede hacer es hacer un esfuerzo importante para prevenir la deforestación y bajamos una décima de grado, ¿sí? Yo no sé si todo el mundo había pensado que prevenir la deforestación comparativamente tiene menor impacto, y para agregarle más valor vamos a plantar, hacer una intervención importante en lo que es construir nuevos bosques, ¿no? Plantar nuevos bosques, y bajamos otra décima de grado más. Y decir que la eficiencia energética tiene mucho mayor impacto que políticas de frenar la deforestación y de plantar nuevos bosques. Acá a nivel mundial es importante el impacto de, bueno, la NASA ha comprobado que tanto India y China han sembrado muchos más bosques con sus fuerzas armadas, por lo menos fue noticia creo que el año pasado, ¿sí? Pero digamos, el impacto de la deforestación y aforestación es menor que el de la eficiencia energética. Bueno, volvamos a las preguntas. ¿Serías tan amable, Alia, de mostrar las respuestas? Vayamos a la tercera. Bueno, en tercera ganó también la reforestación. Vamos a elegir otra. A ver, después de ella es la fomento de las energías renovables e impuestos a las energías fósiles. Voy a elegir los impuestos, ¿sí? A ver qué pasa con los impuestos. Supongamos que les ponemos un impuesto muy alto al carbón. Y vamos a ver los gráficos como... Vamos a repetir esta intervención para ver qué pasa si ponemos un impuesto al carbón. Bueno, tenemos un impacto importante, disminuye 2 décimas de grado. Recuerden que 3 grados significa
prácticamente la desertificación de América Central. Repito, la casi deforestación de América Central y el norte de América del Sur. Nosotros somos básicamente países de Sudamérica y América Central, por lo que tengo entendido. Entonces, esto es muy serio lo que está pasando, no es una cosa menor. Y pongamos un impuesto al petróleo, también importante, tenemos una décima de grado menos, y al gas natural. Con lo cual llegamos a 3 grados y seguimos manteniendo el problema. Mi pregunta, yo lo que propongo, Alía, es que hagamos lo siguiente. Nos tomamos 5 minutos más, y exploremos mejor el simulador, y luego de esos 5 minutos les hacemos la pregunta de vuelta. Ustedes, si quieres, Alía, yo te comparto este link para que todos tengan el mismo comienzo del simulador. A ver dónde está el chat. El chat está... sería New Share. A ver, Page Share, Annotate. ¿Me pueden decir cómo puedo postear el link en el... En el chat al lado de participantes está el chat. ¿Este Q&A? No. El otro extremo, abajo, al lado de participants, aparece Share Screen. Entre participantes y Share Screen está chat. Bueno, ahí si ustedes hacen clic en este link, los que tengan abierto el simulador van a poder ver exactamente lo que yo tengo en la pantalla. El simulador, ustedes pueden compartir entre ustedes soluciones con solamente copiar el link, ¿sí? Abren el link y ahí pueden trabajar sobre distintos escenarios. Es una herramienta, fíjense, acá arriba a la derecha, donde yo tengo la manito, dice comparta su escenario. Lo pueden compartir en Twitter, lo pueden compartir en Facebook, lo pueden compartir en LinkedIn, lo pueden compartir por mail o copiar el link a este escenario, que es básicamente la dirección de web que tiene. Yo voy a usar esta tecnología, a ver si lo pongo acá. Eduardo, creo que sé qué es lo que pasa porque tú no ves. Es que como tú tienes en este momento el simulador abierto, no está en la llamada de Zoom, pero ya Alía pudo poner el link disponible. Gracias, Alía. Muchas gracias. Mientras tanto, Eduardo, hay unas preguntas que te están haciendo por el chat que creo que es relevante hacértelas. Y es, voy a ir un poco en desorden, les pido disculpas a todos por esto, pero me preguntan acá si se pueden incorporar otros sectores como residuos, agricultura, o si la simulación se puede hacer para países individualmente. Bueno, el tema de la agricultura está acá. Fíjense, emisiones de la tierra y de la industria, ¿sí? Que lo estoy subrayando con celeste. Y ustedes pueden customizar esto. Por ejemplo, si yo aprieto en los 3 puntitos, pueden hacer lo pueden mover el cursor en forma general. Así lo mueven para acá, o lo mueven para allá. Yo lo dejo acá. Pueden usar un seteo detallado, apretando acá este botón. Entonces, los desperdicios de la agricultura, por ejemplo, metano, los óxidos de nitrógeno, los pueden mover con esta palanquita. Emisiones en el proveniente de la energía y de industria, por ejemplo, los gases fluorados, que se usan en refrigeración industrial, el metano y los óxidos de nitrógeno que pueden surgir de algún proceso de generación de energía, y otros gases de efecto invernadero, ¿sí?
Y tiene mucho detalle el simulador, ¿sí? Está todo incluido acá. Pueden fijar el año de comienzo de la política, realmente pueden hacer muchos detalles, ¿sí? Pero digamos, de vuelta, acá es donde están contempladas todo el tema de las emisiones de la agricultura, ¿sí? En esta solapita de acá, a la derecha. Todavía nadie lo sugirió eso. Sí, otras preguntas, por favor. Bueno, hay un par de preguntas que están relacionadas con las anteriores y es si se puede hacer una desagregación para poderlo ver a nivel regional, me imagino América Latina. Y hay una pregunta que no entiendo muy bien que hace Inés Rivadeneira porque, o sea, creo que la pregunta es muy interesante, pero no sabría cómo plantearla en términos de respuesta y es si la simulación puede hacer análisis de brechas de género. Digamos, el modelo de la simulación contempla solamente el mundo en su globalidad, ¿sí? Todo el planeta. El paradigma que utiliza Climate Interactive es Think Global, Act Local, es decir, pensemos las cosas para todo el mundo y actuemos en forma local según lo que se puede. Creí ver una pregunta relacionada en cuanto a qué zonas, si se está dividido por zonas. La respuesta es no. ¿No? La respuesta es un modelo sencillo que se puede ver en un navegador, donde ustedes pueden pensar escenarios globales para resolver la crisis climática. Lo importante es lo que me vayan a decir ahora, porque estamos en 3 grados con muchísimos problemas. ¿Qué podemos hacer de más para llegar a el Acuerdo de París? Es decir, que la línea a celeste termina entre 2 grados y 1,5 grados. Porque la verdad es que con 3 grados no alcanza. Con 3 grados no alcanza. Con lo que hicimos en cuanto a forestación y prevenir la deforestación, ponerle impuestos a los combustibles fósiles y generar eficiencia energética, mejoró la situación, pero realmente no alcanza. Entonces es necesario recurrir y explorar nuevas opciones. Bueno, Eduardo, hay una pregunta sobre el significado de eficiencia energética. ¿A qué se refiere con eficiencia energética el simulador? ¿Y qué tan fiable es el sistema de cálculo? Bueno, en cuanto a la confiabilidad del sistema de cálculo, el simulador está chequeado contra los IAMS que usa el IPCC. Si el IPCC se basa en los Integrated Assessment Models, que son modelos mucho más complejos, regionalizados y con un montón de variables adicionales, pero que tienen un uso que no es tan simple como este. Este simulador es una síntesis de lo que predicen los YAMS y puede ser usado en una computadora muy simplemente en una conversación, o se puede intuitar resultados, o se puede postear resultados en las redes sociales. Pero la verdad que y ha sido verificado por un panel de científicos. Les puedo contar una anécdota. Yo estuve en Río de Janeiro, invitada por IASA y ASA, que es una organización de pensamiento sistémico europea muy importante, y en la presentación yo presenté muy brevemente este simulador y resulta que en la tribuna estaban las personas que estaban haciendo la verificación de los datos. Y fue muy gracioso. Empezó a hablar una persona de Alemania que lo había visto con un doctor que se llama Florian Kappmeier, de EGB de Alemania, y otra gente de IASA también, que está verificando los resultados del simulador. ¿Qué otra pregunta hay, Eduardo, hay dos preguntas que también son muy interesantes. Una se refiere a las externalidades. Estas lo hacen específicamente sobre los combustibles renovables, pero yo la quisiera ampliar y es si están medidas como tal las externalidades positivas y negativas para determinar el uso de ciertas tecnologías en el modelo.
Y hay una otra pregunta que creo que también la hicieron de una manera anónima, pero creo que es bastante interesante y es, ¿por qué el control de población se considera como una variable en el modelo? Bueno, el tema de las externalidades está representado básicamente en el precio del carbono, que está en esta opción que hasta ahora nadie me sugirió. El precio del carbono tiene distintas variables, el precio que se puede fijar, 50, 100, 200 dólares la tonelada, el año en que comience a aplicarse el precio del carbono. Se puede implementar de una forma progresiva. Y bueno, el precio del carbono refleja las externalidades de utilizar energía fósil. Así que es un punto de apalancamiento importante. ¿Sí? Y la otra pregunta, ¿me la recuerdas? Es el tema del control poblacional, es decir, ¿por qué el control de la población aparece como una de las variables a ser medidas en el modelo? Aparece porque está basado en el modelo de Kaya, como dijimos. El problema que tenemos ahora es que la población va a aumentar de 7, 8 mil millones de habitantes a 11 mil millones de habitantes, con lo cual el consumo de los recursos de la tierra aumenta. Entonces se necesita más carbono para que la civilización humana prospere. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Y por esta razón, yo he visto, por ejemplo, yo estuve en presentaciones hace el año que hacía el Rotary Club, donde la causa principal del cambio climático era el aumento de la población humana. Y ha habido países que han implementado medidas de restricción del crecimiento poblacional. Así que es como que es un factor que realmente influye sobre los problemas ambientales que tenemos. Gracias, Eduardo. Les quiero contar que tenemos en este momento 154 participantes. Es una de las participaciones más altas que tenemos en este tipo de eventos. Creo que, Eduardo, tu tema y el tema de que nos ha traído CEPAL y C2G es un tema muy interesante. Yo tengo curiosidad para que más adelante miremos y es saber de qué países tenemos representación. Entonces, si ustedes quieren por el chat, me gustaría que escribieran de qué países nos están escribiendo. Ahora, hay unas 3 preguntas. Tenemos unos 20 minutos para el final del webinar, pero hay una pregunta también muy interesante sobre la información. Es si la información es suficiente para alimentar de una manera más exacta el modelo. Es decir, creo que esto voy a refrasearle sobre la incertidumbre. Es decir, la información que tenemos es suficiente para manejar un grado de incertidumbre que nos permita tomar decisiones. Evidentemente sí, la información nos permite elegir cuáles son las políticas prioritarias. Yo querría detenerme con la respuesta a las preguntas y quiero que si por favor, Alía, puedes hacer las 3 preguntas de vuelta, limpiar los resultados y a partir de ahora, de este escenario de 3 grados, ¿cuáles son las próximas 3 medidas que recomienda cada uno? ¿Sí? ¿Estos, Alía, son resultados nuevos? No, son los anteriores. ¿Qué estabas pidiendo? Perdón. Que hagas las preguntas nuevamente, que las pongas Lanzo en la cero pregunta. Ya. y hagan las preguntas así la gente responde y nos recomienda 3 intervenciones posibles. A ver cuáles recomiendan ustedes ahora en base a los 3 grados, el escenario de 3 grados. Intenten, Mientras, sí. perdón, Eduardo, no, quería hacer una acotación acá. Les agradezco que la sección de preguntas las dejemos para preguntas, los comentarios los pongamos en el chat.
Muchas gracias. Entonces, les pido ahora que votemos todos, así podemos ver qué sucede, qué escenarios se van armando, porque hasta ahora lo que hicimos no alcanza, falta mucho para llegar a los 2 grados. Nos falta casi 1 grado disminuir la temperatura media global para tener un clima más o menos razonable. Eduardo, si me permites, solo quiero recordarles que pueden volver a votar si lo han hecho en la vuelta anterior. Ahora estamos queriendo ver el resultado en base a su pequeña experiencia usando el simulador. Tenemos solo 50% de los participantes que han hecho sus elecciones, entonces les invitamos a que por favor nos digan qué políticas les parece prioritarias, la primera, la segunda y la tercera, y con eso vamos a ver los cambios entre las 2 votaciones. Excelente. Serían en 4º, 5º y 6º lugar, ¿no? Porque los primeros 3 ya los hicimos. Ahí están los resultados, Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, vemos que, bueno, de vuelta gana eficiencia energética, pero ya lo hicimos eso. Así que como estamos, no se puede hacer 2 veces. Después sería fomento de las energías renovables. Entonces vamos a fomentar las energías renovables. Vamos a poner un fomento muy importante. La pregunta que yo les hago es cómo se financia esto, quién pone el dinero para hacerlo. Ahí lo que tenemos es que bajó, voy a repetir el cambio de, si fomentamos las renovables en forma significativa, lo que vamos a tener es que la matriz energética tiene más energía renovable y la temperatura tiene bajo 1/10 de grado. Pero evidentemente todavía estamos bastante lejos de llegar a los 2 grados, ¿sí? ¿Cuál es la segunda recomendación, Alía? Por favor, ¿me podrías compartir nuevamente la pantalla los resultados en la pantalla? Están en tu pantalla, en teoría, pero a ver, en segundo lugar está no, en tercer lugar estamos, ¿verdad? El impuesto a las energías fósiles. Bueno, sería el precio del carbono. Pongamos un precio del carbono importante, del 75% de lo que se puede poner. O prefieren poner algún valor específico acá adentro. Vamos a poner acá. Acá, fíjense, si uno le pone un precio al carbono, al consumo, es decir, cuando yo voy y cargo mi automóvil o mi carro con nafta, una parte importante del precio de la nafta es impuesto. Ese dinero se puede usar, es decir, cada nación lo puede usar para financiar las renovables. Y se genera un aumento importante, una disminución importantísima, casi de 0,5 de grado, de la mitad de 1 grado, con el precio del carbono. Por eso, el precio del carbono es una de las medidas más recomendables para reducir la crisis climática. Y fíjense que ya casi estamos bastante más cerca de los 2 grados, lo cual es algo... Y la gran ventaja del precio del carbono es que se puede, como es una decisión política, se puede implementar el mes que viene. No hay un tiempo de espera para la aplicación. Países como Argentina vienen usando el precio del carbono, por lo menos en los combustibles, desde hace décadas. Y la gente vive igual, así que yo creo que es un tema para pensarlo y puede dar buenos resultados. Inclusive les diría que es más sencillo de usar que
ponerle impuestos a las energías como el carbón, el petróleo y el gas natural. Bueno, en tercer lugar, ¿qué recomiendan los resultados de la encuesta? ¿Cuál es la tercera recomendación, por favor, Alía? Una repetida, la primera era eficiencia energética que habíamos visto. Entonces, tal vez ahí lo que te pediría, Eduardo, es si nos puedes demostrar lo que pasaría con la remoción de carbón, la remoción tecnológica de dióxido de carbono, para que puedan ver el impacto que esta política podría tener. A mí me llama poderosamente la atención de que todavía no haya surgido el tema. La remoción tecnológica de carbono tiene distintas posibilidades. Por ejemplo, yo voy a abrirlas. Podemos usarlo a nivel macro, que yo lo voy a hacer eso, pero si quieren usar en una discusión, tienen una discriminación. Por ejemplo, el proceso VEX, donde se genera bioenergía y luego se almacena el carbono, y se puede setear el año de comienzo de esta política. La captura directa de dióxido de carbono de la atmósfera. Algunas empresas que utilizan carbono, petróleo, o habían propuesto soluciones, por ejemplo, de almacenar dióxido de carbono en pozos petroleros ya vacíos, o convertir, como figura acá, a este dióxido de carbono en un carbonato. Vamos a tratar de moverlo. Por ejemplo, acá es la mineralización aumentada, cuando comenzaría. También se puede secuestrar carbono en los procesos de la agricultura, y, por ejemplo, biochar, cuando comienza, cuando termina, cuando se establece. Todas esas cosas se pueden estudiar. Y fíjense el potencial de la remoción tecnológica. Acá voy a quitar vamos a hacer poder mover. Si yo utilizo esto, bajamos, vamos a ver los cambios, poner un impacto importante de esto, bajamos 3 décimas de grado. 3 décimas de grado. Y todavía estamos ahí llegando al Acuerdo de París. ¿Qué otra medida se puede hacer? A ver si alguien me lo sugiere. Te queda un solo tiro para tirar. Es decir, ¿qué cosas no hemos hecho todavía? Electrificación no lo hicimos. Electrificado la calefacción en edificios. Bueno, lo voy a hacer, ¿sí? Pongamos una electrificación por la mitad. Y ahí tenemos ya los 2 grados. Si electrificamos los vehículos, también tenemos ya un grado 9. Y si disminuimos las emisiones del ganado vacuno, del metano del ganado vacuno, cosa que se puede hacer con procesos silvopastoriles. Hay papers publicados por Australia, por Reino Unido, por algunas universidades americanas y por Brasil, que tiene el Instituto Embrapa, de poder llegar a aplicarse métodos silvopastoriles. Es posible reducir las emisiones de metano. Pongamos que se reduzcan hacia la mitad, y ahí tendríamos el 1,5 grados del Acuerdo de París. Obviamente esto es un esfuerzo grande que hay que hacer para poder llegar al 1,5 grados. Implica el precio del carbono, fomentar las renovables, la eficiencia energética es muy importante, la remoción tecnológica del carbono también aporta mucho, reducir las emisiones de gases de metano. Recuerden que el metano captura 28 veces más energía que el dióxido de carbono. ¿Algún comentario, Elías? Si no, respondo a algunas preguntas. Yo en el chat estoy viendo que te tienen diferentes sugerencias para la reducción. Hay una que se menciona bastante y es lo que tú acabas de mencionar sobre la reducción de metano. Eduardo, hay un par de preguntas que creo que son interesantes para ti.
Una es si se ha usado este simulador para valorar las actuales NDCs. Otra es qué debería suceder en la COP26 para viabilizar los 1.5 grados. Y la otra es si el acceso a En-ROADS es gratuito. En primer lugar, el simulador y los materiales que están en el website de Climate Interactive son totalmente gratuitos y libres. ¿Sí? Climate Interactive es una ONG que surgió del MIT. Sí, los directores son Beth Sawin y John Sterman y Drew Jones. Son todos exalumnos o profesores o PhD del MIT. Esto es todo gratuito. El uso más importante que yo conozco fue cuando el profesor John Sterman, que fue uno de mis profesores en Sloan MIT, en el 2005, en el curso de Business Dynamics, ese profesor tuvo acceso al Congreso americano y trabajó tanto con senadores demócratas y republicanos haciendo lo mismo que están haciendo ustedes. Lo mismo. Es decir, trabajando sobre el simulador, viendo cuáles son las movidas o cuáles son las soluciones al cambio climático. Este simulador, yo lo he usado más de 100 veces, perdón, he hecho más de 100 simulaciones basados en el simulador C-Roads y en En-ROADS, que son también de Climate Interactive. Así que es material gratuito y ha sido usado por autoridades muy importantes a nivel mundial. La segunda pregunta que me hacías, Eduardo José. Sí. La segunda es si este simulador se ha usado para valorar las actuales NDCs y hasta dónde podría contribuir a entender las capturas las ciertas de emisiones basadas en las NDCs actuales. Climate Interactive publica, a ver, voy a tratar de mirarlo, pero tiene una herramienta que compara, a ver, no sé si tenemos tiempo para mostrarlo, pero tiene una herramienta que compara los compromisos con lo que es necesario para llegar al Acuerdo de París. A ver si lo puedo encontrar en los tools. Acá Climate Scoreboard. A ver, se me corrió, me parece, perdón. Topic. A ver, de acá. Esto, fíjense, el termómetro 4.1 es el escenario de no hacer nada. Con los NDCs tenés los NDCs, tal como están hoy, como dijo el profesor José Luis, llegan solamente a 3 grados, 3 grados.2. Y nuestra meta es 1,5 grados, ¿sí? Hay que hacer muchos cambios, yo creo que herramientas, por ejemplo, como la captura directa de carbono tiene que ser implementada a nivel regional, lo mismo políticas para reducir las emisiones de metano de la agricultura. Países como el mío, por ejemplo Argentina, la mitad de las emisiones son por las emisiones de vacunos, ¿sí? La implementación de sistemas silvopastoriles es muy importante, porque, por ejemplo, ayudarían a conservar el bosque de Amazonas, ¿sí? Porque las vacas y el ganado básicamente crecen entre árboles, ¿sí? Que le dan sombra, con pastos con buenos nutrientes, y además conservar el bosque, que el bosque ayuda a capturar dióxido de carbono. No sé si hay alguna otra pregunta más. Eduardo, tenemos 3 minutos para cerrar el webinar. Para mí es muy importante que C2G pueda tener un espacio, pero antes de terminar, quisiera simplemente pues agradecerte por todo tu trabajo. Creo que la herramienta es excelente.
Adicionalmente, a ustedes les enviamos a todos los participantes un correo electrónico en los cuales podrían eventualmente hacer preguntas adicionales si las consideran. Como se mencionó también en el chat, los materiales van a estar disponibles. No sé, Eduardo, si haya algún otro tema con el que tú quieras cerrar para ya darle la palabra a Alia. Agradecerle públicamente a Alía que la confianza que demostró en nuestro trabajo y bueno, que está a la disposición de todos ustedes para profundizar en el uso de estas herramientas. Entonces, finalizo el compartimiento y muchísimas gracias. Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por esta herramienta. Creo que es una herramienta increíblemente valiosa, sobre todo para concientizar a todas las personas sobre las diferentes tecnologías y los impactos que tienen. De nuevo, estamos abiertos. Cualquier pregunta o requerimiento, estamos más que abiertos a contestarlos. Entonces, les agradecemos a todos su presencia. Alia, de nuevo, tú eres la protagonista de este webinar junto con los colegas de CEPAL y Climate Interactive. Entonces, quisiera darte la palabra para cierre. Gracias, Eduardo José. No, nada más quería solo dejarles unos temas para pensar, ¿no? Porque realmente desde C2G, como Eduardo José lo dijo al inicio del evento, nosotros lo que buscamos hacer es impulsar una conversación alrededor de la gobernanza de las tecnologías que alteran el clima, que son dos familias de tecnologías. Unas son las de remoción de dióxido de carbono, que incluyen las soluciones basadas en la naturaleza, pero también las tecnologías que tienen que ver con la modificación de la radiación solar. Entonces, suelen ser llamadas tecnologías de geoingeniería, hay diferentes nombres para llamarlas, ¿no? La idea de este primer webinar, queríamos darles una introducción a este tema de remoción de dióxido de carbono tecnológico, porque nos parece interesante que los practitioners de la región tengan conocimiento más profundo de lo que implica en el uso de estas tecnologías. Lo vamos a ir viendo más a detalle en los próximos webinars. Eso es una serie de webinars. Les vamos a invitar a unos 3 más. Pero queríamos que a través de esta herramienta puedan darse cuenta del impacto que puedan tener políticas públicas en esta temática. Ustedes vieron que muchos de nosotros siempre apuntamos a la reforestación, afforestación, a la energía renovable como las soluciones, las políticas públicas priorizadas para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, pero está claro que hay otros tipos de políticas que también tienen impactos importantes y que tienen que ser consideradas. Hemos visto con el simulador que el impuesto al carbono tiene mucho potencial y lo hemos visto también con la eliminación de dióxido de carbono. Entonces, eso era nada más una pequeña introducción para que ojalá se enganchen en la temática. Estas tecnologías tienen un montón de beneficios y también de problemáticas que pueden surgir, y es en este sentido que a nosotros nos parece sumamente importante trabajar los temas de gobernanza. En su informe del 1.5, el IPCC incluyó a la remoción de dióxido de carbono en sus escenarios, en sus trayectorias. Entonces es algo que o sea, ya no hay vuelta atrás. Vamos a tener que encontrar diferentes tipos de soluciones y tenemos que poner cartas sobre la mesa y ir analizando cuáles son las soluciones más aceptables para la comunidad internacional. Estas decisiones las tomará la sociedad. Nosotros no pretendemos tomar las decisiones, simplemente queremos informar, sensibilizar e impulsar la cuestión de gobernanza. Para cerrar, bueno, primero quería agradecer a José Luis, a Eduardo José por sus intervenciones. Muchas gracias por su participación. Creo que ha sido una sesión bien interesante. Este simulador, como les explicó Eduardo, está en la página de En-ROADS, la pueden usar como ustedes gustan, está libre de acceso. Les sugerimos que vayan compartiendo esta herramienta con otros colegas, porque creo que a todos nos puede servir en el trabajo, en el día a día. Y obviamente agradecerle a CEPAL y a Let's LAC de manera más general, a nivel más institucional, por acompañarnos en la coorganización de esta serie de webinars.
informarles que van a recibir información. Hay una encuesta que les va a aparecer en la pantalla cuando cerramos el webinar. Les invitamos a que respondan a la encuesta para ir mejorando la calidad. Hemos tenido unos glitches tecnológicos, estamos usando Zoom por la primera vez, entonces vamos a ir ajustando y aprendiendo en el camino. Nos pareció importante tener la oportunidad de ofrecer el contenido de este webinar en inglés también para nuestros colegas del Caribe. Vamos a ver cómo logramos tener mayor convocatoria con el Caribe, pero es muy importante que los practitioners puedan participar de estas discusiones y tener mayor conocimiento de las ventajas y desventajas de estas tecnologías para poder prepararse a tener una posición en el momento de que las negociaciones sobre estos temas arrancan. Entonces, recibirán más información de los próximos webinars. Vamos a tener uno al mes. Y con eso creo que podemos dar por cerrado esta sesión. Muchas gracias a todos por su participación. Estamos muy contentos con la convocatoria. Hemos tenido un promedio de 150 participantes. Creo que es una buena señal. Esperemos volver a verles el próximo mes en el siguiente webinar. Muchas gracias. Gracias, Alia. Gracias, José Luis. Gracias, Gracias a todos. Eduardo. Gracias, un abrazo, hasta luego. Muchas gracias, Alia. Gracias.